Hola amigos, saludos a todos los suscriptores del canal y a todos aquellos que nos visitan. Si no están suscritos aún, háganlo para estar al tanto de las reflexiones, las charlas y entrevistas que estamos haciendo en nuestro nuevo apartado de actualidad del podcast. Hoy está con nosotros Stark. Él es un divulgador de privacidad. Muchos de ustedes lo conocerán porque da herramientas y soluciones para intentar salvaguardar nuestra privacidad en las redes y en la vida en general. Y el mundo se está poniendo muy complicado, en este sentido, como hablaremos hoy. Star, muchas gracias de verdad por estar hoy en el podcast, porque este es un tema que a mí personalmente me preocupa cada vez más. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por la invitación. Es cierto que, por suerte o por desgracia, el hablar de privacidad está en auge y digo por suerte o por desgracia porque muchas personas se están dando cuenta de la importancia de la privacidad porque están apretando cada vez más y están socavando, por así decirlo, esos espacios que tenemos libres, ya que, bueno, esto es algo que podemos indagar un poco más adelante si quieres. La libertad depende mucho de la privacidad. Una persona no actúa igual cuando es observada o puede ser observada y cuando no lo es. Entonces, bueno, van íntimamente relacionadas. Yo hoy, de hecho, el motivo por el que estoy tan agradecido de que estés aquí y haberte convocado era por el tema porque hay cosas que están íntimamente relacionadas con con la privacidad y con ello, con la libertad. Entonces, el hecho de que haya ciertas iniciativas ahora que realmente están atacando directamente este tema, creo que sería interesante que la gente los conociera. Yo empezaría por una de ellas que me parece una de las más terroríficas, hablando mal y pronto, y creo que no es ninguna exageración si llegan a implementarla, que es el euro digital, ¿vale? Entonces, si te parece, empezamos hablando qué es el euro digital y cómo deberíamos comportarnos o reaccionar frente a esta posible amenaza que ya cada vez es menos amenaza. Parece estar que están completamente decididos a implantarlo. Efectivamente, es algo que no es cuestión de si va a llegar o no, sino cuándo. Es algo que es inevitable en cierta forma, en el contexto en el que nos movemos. El euro digital, digamos, para que la gente lo entienda, no es lo mismo, de acuerdo, que lo que tenemos en nuestra cuenta de banco. En tu cuenta de banco, tu dinero ciertamente no te pertenece, solamente es un conjunto de unos y ceros. La diferencia con el euro digital es que el euro digital es programable. No significa que de primera vaya a suceder así, pero sí que es programable. Entonces, claro, además aumenta la trazabilidad. Al final, el emisor directamente es el Banco Central Europeo y ellos van a controlar lo que tiene cada ciudadano, qué sucede con ese dinero, etcétera. A diferencia de ahora que el dinero está en una entidad bancaria y a raíz de ahí tú haces tus movimientos, es cierto que te pueden llegar a bloquear tus cuentas, a embargar tus cuentas, pero mediante un proceso. Esto es directamente con un solo clic, se acabó. No significa nuevamente que esto vaya a suceder así de primeras. Al final, esto es un proceso, ¿no? De una rana en una olla, que no directamente está el agua ardiendo, sino que se va calentando poco a poco. La versión libre del dinero fiat que tenemos es la moneda física. Es algo que es irrastreable y es algo que nadie te puede prohibir utilizar. Incluso aunque pongan limitaciones para grandes comercios, existen formas, existen alternativas. Puedes comprar incluso tarjetas regalos, ¿no? Con las cuales luego pagar e incluso te lo facilitan. Entonces, claro, si queremos dinero libre, pues tendríamos la versión física. Si queremos un dinero que necesitemos de alguna forma, pues pagar online para tiendas online, oye, ya tenemos las cuentas bancarias. ¿Qué va a resolver el euro digital? No va a resolver absolutamente nada. De hecho, viene a implantar una serie de problemáticas sociales que se darán. Al final, esto no es algo que te vayan a obligar y esto hay que dejarlo muy claro. No te van a decir, olvida tu dinero físico y utiliza el euro digital. Te dirán, oye, el euro digital tiene una serie de ventajas, ya sea para becas, para ayudas, para a lo mejor hipotecas con el problema de la vivienda, ¿no? Lo que sea. Y a raíz de ahí se va a promocionar el euro digital. Te van a decir que es más seguro, te van a decir que es más transparente, te van a decir que viene a solventar a lo mejor el blanqueo de dinero.
como si por ello ellos no dejasen de blanquear dinero o tener cuentas B y sus cosas, ¿no? Las cosas de políticos. A lo que vengo a decir es lo siguiente, no va a resolver absolutamente nada. Y luego de que se normalice su uso, se va a criminalizar a quien no lo utilice. Ya se mira incluso raro quién utiliza efectivo. Y yo utilizo efectivo, no es que haga nada raro. Simplemente no tiene por qué saber nadie qué es lo que estoy haciendo con mi dinero que yo me he ganado con mi esfuerzo. Y no penséis en una persona con una máscara. La persona que esté viendo esto sin máscara es exactamente igual. ¿Por qué te tienen que criminalizar por utilizar algo que has ganado con tu esfuerzo? No, Da igual en simplemente qué no forma te esté. convierte en criminal, es que no me da la gana que un burócrata sepa lo que hago o lo que no hago. Es que no te convierte en un Efectivamente. criminal. O sea, es que si quieren ir a por el blanqueo de dinero, que vayan a la banca que todos conocemos, que es que ahí está el problema. Efectivamente. Conocen perfectamente los paraísos fiscales, los conocen perfectamente. Entonces, esto es para mí el blanqueo de una herramienta que realmente sienta las bases para ponernos las cosas muy complicadas en el futuro. No sé si lo harán, Claro, pero las bases las están poniendo. efectivamente, eso se cimienta. Es como, por ejemplo, en China. En China no significa que en toda China el euro digital o el yuan digital en este caso esté implantado y se utilice de la misma forma, pero en las grandes ciudades y en ciertos sitios en concreto se puede ver cómo son capaces de limitar cuánto tienes, cómo lo utilizas, cuándo lo utilizas, incluso si te quitan, a lo mejor extrapolándolo aquí, si vas a Mercadona, por ejemplo, y compras algo, un filete, a lo mejor el segundo te va a salir más caro no porque Mercadona quiera, sino porque se ha impuesto que ese segundo filete, por tu huella de carbono, va a contaminar algo más y por lo tanto tienes que pagar un extra. Incluso que se bloquee si eres un mal ciudadano. Ya estamos viendo, lo he publicado hace relativamente poco, como hace 2 años, en el 2023, en Reino Unido hubo más de 10.000 detenciones por comentarios online. Más de 10.000 Es detenciones una por locura, comentar es algo una online. locura. Otra cosa es una amenaza. Y esto quiero decirlo claro. No es lo mismo que yo diga, me da rabia, asco, lo que queráis luego, o no me gusta lo que venga luego, que le queréis añadir, no es igual. No me gusta a voy a ir a por una persona en específico. Una cosa es libertad de expresión y otra cosa es una amenaza o el decir que voy a hacer algo que atenta contra la integridad de una persona. Pero es que estamos viendo que esto se está implantando. ¿Quién te dice a ti que en 10 años con la libra digital, ¿no? Si nos vamos a Reino Unido, por un comentario en internet, luego a lo mejor se te aplica un gravamen sobre algo, sobre el uso, sobre no sé qué, incluso ya se ha hablado de ciudades de 15 minutos, que si te vas fuera de cierto área, que no se te penalice, puesto que tu huella, tu no sé qué, al final va siempre con lo mismo, va con el control. Y a lo que has dicho de que es una pieza clave, pero no única. Al Correcto. final luego viene el ID digital, esto que estamos hablando sería el crédito social, va siempre la digital. Yo soy de los que dice que la digitalización no es algo intrínsecamente malo. Lo No, único que sí, que correcto. el uso que se le dé puede ser muy nocivo. El tema, Stark, es que creo que ahora estamos entrando en un nivel, por la tecnología, de posible control y posible, bueno, vamos a dejarlo en control porque no quiero utilizar otro calificativo, pero es que la capacidad que ahora se tiene, no se ha tenido en toda la historia de la humanidad. Es decir, porque ahora, claro, en el mismo momento en que todo tu sustento esté en digital, claro, como tú dijiste antes, a un clic de ser manipulado por alguien que, no nos olvidemos, nadie ha votado por estas iniciativas, nadie se ha elegido pregonando estas iniciativas y esto no venía en ningún programa electoral, que quede muy claro. Entonces, claro, se están tomando unos poderes que a mí lo que me preocupa no es que esto es intrínsecamente malo, no, pero teniendo en cuenta que una vez montado, ya sí que lo pueden usar para lo que les dé la gana con la excusa que les dé la gana. Ese es el problema. Efectivamente, no hay que pensar que el que esté arriba va a ser siempre de tu cuerda. Tienes que actuar o hacer un sistema que aunque el que esté arriba, entre comillas, ¿no? Entiéndase, no sea de tu cuerda, tú no tengas miedo de lo que pueda llegar a hacer. Y es cierto que el poder que se les entrega es muchísimo. Al final, siempre
existen alternativas, ¿no? Y es algo que yo digo siempre. Si divulgo es porque creo que hay esperanza y hay formas de hacerlo. Si son capaces de ejercer ese control sobre nosotros, es porque nosotros se lo permitimos en última instancia. Por ejemplo, con el tema del desconocimiento, de la fake news, de la digitalización. Al final, es cierto que hay más noticias falsas que antes, o por lo menos que se tenga constancia. Ahora bien, tenemos la Biblioteca de Alejandría en nuestro bolsillo y más. O sea, tenemos todo el conocimiento del mundo en nuestro bolsillo. Si te quieres tragar algo, es porque tú lo permites. Tienes la capacidad de encontrar la verdad en cierta forma gracias a un dispositivo que tienes en tu bolsillo y que en el peor de o en lo más económico te cuesta 100 euros. Eso alguien no se antes no se podía hacer. Te tenías que tragar lo que se decía por la televisión y previamente lo que decía el rey o el que tocase de turno, el pregonero de turno. No tenías forma de contrastar. Ahora sí. Entonces, claro, que se sepa que esa llave de cambio está en nosotros siempre. Lo que pasa es que hay que querer. Ahora, y siempre lo digo, el mayor enemigo de la privacidad es la comodidad. Oye, tú me entregas esta información, en este caso, de todos tus movimientos financieros, pero te ayudo más con la hipoteca, pero ayudo a tu hijo con la escuela, con más facilidades, con lo que sea. O te doy una remuneración superior a la que te daría si lo ingresas en otro sitio. Siempre a través de la comodidad. Y cuando te das cuenta, sí, se puede decir que en cierto modo estás seguro, que se puede asociar con con la comodidad, pero no eres libre. Y siempre que se ve un león en una jaula, nadie piensa, ay, bien, está seguro. O una cebra en una jaula, nadie piensa, ay, bien, está seguro. Piensa, ay, no, pobrecito, que es libre. Sin embargo, cuando se extrapola al ser humano, por alguna razón, si estuviésemos en una jaula, la gente diría, ay, bien, está seguro. Yo no quiero estar seguro, yo quiero ser libre. Además, la seguridad, en última instancia, también es una ilusión, porque estos arrestos que he comentado antes en Reino Unido por comentar algo en Internet es porque se han tragado eso de que estaban seguros, ya que quien te garantiza esa seguridad te ha privado de tu privacidad y no eres libre de actuar como tú quieras. Y solamente vas a poder actuar siempre y cuando encajes en cierto tipo de discurso, cierto tipo de acciones. Entonces, claro, estamos viendo que sin privacidad no hay libertad y tampoco hay seguridad, puesto que es una ilusión, se te acaba en cuanto quieran. Eh, es que la pregunta que debería hacerse mucha gente, yo creo que es, ¿qué derecho tiene un burócrata X, una administración X, un gobierno X a decir cómo tengo que vivir, cómo tengo que gastar mi dinero, seguirme en todos los movimientos que hago? Es que ese tipo de preguntas la mayoría de gente no se las hace. Es decir, ¿pero qué derecho tienes tú a decirme a mí cómo tengo que vivir? Es que es una cosa que es como muy básica, ¿no? Te quería preguntar, aparte del efectivo, ¿es Bitcoin una herramienta para una alternativa al euro digital, por ejemplo? Yo sí lo considero y de hecho es lo que digo siempre, antes del nacimiento de Bitcoin teníamos que estar sometidos en cierta forma a lo que se dijese por parte de burócratas y administraciones y no tenías otra alternativa. Por lo menos ahora existe otra alternativa. Existe una alternativa en la que no tienes que pedir ni permiso ni perdón, en la que tú te identificas si tú quieres, ojo, se puede utilizar anónimamente. Y siempre que tengas control sobre tus activos y no los delegues a terceros con exchange y basura, simplemente tienes que hacer una transferencia a quien tú quieras y en 10 minutos lo tienes en cualquier parte del mundo sin pedir permiso a nadie. Y puedes cruzar fronteras y puedes enviar dinero a quien tú quieras, no te lo pueden censurar, no pueden hacer absolutamente nada. Entonces, claro, es algo muy poderoso. Y yo creo que Tendríamos, están haciendo... Sí. no, sí, pero tendríamos, digamos, dos armas, herramientas, vamos a llamarlo herramientas, contra el euro digital. Monedas digitales, las CBDC, ¿vale? Podríamos tener lo que es el efectivo y el Bitcoin. Claro, esto no es ningún secreto que si esto lo implantan, el euro digital, las monedas digitales en general, obviamente la tendencia lógica es a eliminar el efectivo, ¿vale? En ese momento solo tendremos Bitcoin.
Si tenemos, a ver, yo no creo, sí, a ver, no se va a eliminar directamente. Se No, va no, a ver, es a, es algo progresivo, claro, pero lo al lógico es final que si eso tú es quieres ver asumir ese muy. control, es que quítate en medio el efectivo. Es lo Claro, lógico. pero eso es un proceso muy, muy, muy largo. Al final en España, por ejemplo, se utiliza muchísimo la economía sumergida, nos guste más o menos. Entonces, claro, para eliminar eso por completo, siempre yo pienso que vas a tener una resistencia, ya que la alternativa es la sumisión. Y hay gente que nunca va a querer ser sometida. No creo que se llegue a eliminar, por lo menos a corto y medio plazo. A largo plazo no sé en cuántos tiempos se podría estimar, pero sí que se va a marginalizar. Va a quedar un reducto de personas que se le mirará raro por utilizar efectivo, pero en última instancia sigue siendo dinero. Y sí, considero que en cierta forma la alternativa que tendríamos es Bitcoin y Monero, pues también podríamos hablar de Monero, que digamos que la privacidad está por defecto. Ahí tú no eliges si te identificas o no, se puede considerar el efectivo digital, mientras que Bitcoin pues sería algo un poco más grande, ¿no? Estamos viendo que Bitcoin está siendo adoptado por grandes compañías, por grandes bancos, ya que al final yo creo que han visto su potencial y no lo pueden evitar, pero sí que Monero puede ser una amenaza, ya que ese potencial de Bitcoin, si bien que lo tiene, son muy pocas personas las que nos preocupamos de utilizarlos de forma correcta. Hay muchas personas que se lo entregará a su banco, ya sea el Santander, el BBVA, el que sea, y lo utilizarán pues como les diga que tienen que utilizarlo y se acabó, pidiendo permiso y no teniendo ese Bitcoin real. Mientras que Monero está siendo deslistado de todos los sitios, de todos los exchanges, de todos los lugares y su precio sigue subiendo, puesto que la adopción sigue creciendo. Se ha visto un potencial muy grande, pero al final entiendo que a nivel más mainstream, pues sí que se utilizaría Bitcoin y cualquier persona que le preocupe ser soberano y que no le quiten lo que gana con su esfuerzo, en última instancia acabará aprendiendo de Bitcoin y de Monero. Hablemos de otra de las amenazas que para mí están ahí y que de hecho ya en el Reino Unido están avanzando más que en otros países, que es la identidad digital. ¿Qué es la identidad digital y qué se pretende, o en tu opinión, qué se pretende con ello? Lo primero quiero, bueno, no voy a parafrasear exactamente, pero hace tiempo escuché a una persona muy buena en este tema, Alfred Mancera, y explicaba que, bueno, se ha normalizado que tu identidad es lo que te entregan en un papelito o en un plastiquito desde el gobierno, pero tú eres mucho más que eso. Al final, en un videojuego tienes un alias, en internet tienes un alias y dependiendo de con quién estés, tu identidad incluso llega a cambiar, ¿no? Si yo me presento con un nombre, la gente da por hecho que ese es mi nombre, ante la gente que me presento, claramente. Pero se le ha otorgado al Estado ese poder de identificación. Asumiéndolo, se ha pasado de ese control físico, ¿no? Para las fronteras, por ejemplo, al digital, en el cual con esa excusa se trata de monitorizar mucho mejor qué es lo que sucede en Internet. Lo que pasa con la identificación digital es lo siguiente. Con la premisa de proteger a niños de contenido para adultos, quieren identificar a todo el mundo. Pero claro, para tú identificar quién es niño, tienes que identificar quién es adulto. Y por lo tanto, ahí ya está la trampa. Es cierto que existen formas de hacerlo y que no se sepa quién eres. Por ejemplo, una cosa que sí que considero que puede tener bueno la identidad digital es que si voy a una discoteca o a un hotel, no tengo que entregar toda la información, solamente la información que me requieran. Si, por ejemplo, quieren saber que soy mayor de edad, pueden llegar a saber si se hacen bien los mecanismos correctos, que soy mayor de 18 o de 21 según el país, y listo, no tienen que saber mi nombre, dónde vivo, quiénes son mis padres, ahora no. Ahora tú vas y tienes que dar toda esa información o tienen acceso a toda esa información. Pero claro, eso es la minoría. La realidad es que en Internet, luego de proteger a niños y querer saber quién accede y quién accede a cierto
contenido, ya se está viendo que se ha utilizado para videojuegos, para que según qué videojuegos te tengas que identificar. Incluso si hablamos del GTA 6, ¿no? Ese gran lanzamiento que está por venir el próximo año con respecto a videojuegos, pues para el online ya se está testeando y se han visto líneas de códigos en la cual te tienes que identificar y se tiene que saber quién eres para saber qué vas a hacer en un juego. Un juego que imita la vida real o que entre comillas la exagera, ¿no? Pero ya puedes imaginar ciertos comportamientos que se pueden dar en GTA 6 y los cuales van a estar asociadas a tu identidad o asociados a tu identidad. Llámame paranoico estar, pero eso no es ingeniería social, en realidad lo que se está haciendo. Sí, en cierto modo sí, y al final se está acostumbrando a las personas a algo que no es normal y es que cada paso que des en Internet te tengas que identificar. Al final, ponerle puertas a Internet es ponerle puertas al campo, no puedes. Es muy amplio y siempre hay recovecos y hay formas de utilizarlo sin tener que identificarte. Pero claro, cuando tienes que explicar quién eres para escuchar música, para jugar, para ver lo que sea, nadie tiene que saber qué estás viendo. Pues claro, eso es un riesgo muy grande y que utilizarán en tu contra, puesto que te pueden llegar a decir, oye, esto no está bien que se vea. Los ciudadanos de X país no pueden tener acceso a esta información. Ya sucede, pero ahora lo van a hacer mucho más sencillo. Y lo peor es que solamente se aplica para la gente buena. Es lo que digo siempre. La gente buena, la gente que obedece, el ciudadano que obedece la ley, ya está identificado. El que no van a identificar es el que no cumple la ley. Y por lo tanto, esta medida solamente sirve para identificar a la gente buena. Ojito, porque la gente mala ya tiene sus alternativas. ¿De verdad alguien Bueno, se la piensa? gente mala y la gente precursora de estas iniciativas. Cuidado, porque Efectivamente, al final, si tú haces algo programable, si tú haces algo en digital, también puedes establecer los mecanismos para que tú no te incluyas ahí. efectivamente. De hecho, si vamos a chat control, por ejemplo, que es Sí, otra cosa que esa era está la muy siguiente candente. pregunta. Pues Chat Control, por ejemplo, que para quien no lo sepa, es una medida que bueno, es algo que se trata de implementar en la en la Unión Europea y en 3 ocasiones ya ha fracasado por suerte. Lo que tratan es de que se analice o se tenga la capacidad de visualización de todas las conversaciones de todos los ciudadanos de la Unión Europea, es decir, más de 600 millones de personas. Esto es una burrada. Eso en la primera ocasión se rechazó, en la segunda se dijo que solamente imágenes, con lo cual ya te comenzarías a acostumbrar hasta que acabase siendo todo. Y en la tercera se ha vuelto a decir que hay que escanearlo todo y demás. Esto por suerte, como digo, se ha rechazado, Yo creo que lo van pero a ahí seguir sigue. votando, yo creo que lo van a seguir votando hasta que lo Efectivamente. saquen adelante. Efectivamente, esto es empujar y empujar y empujar hasta que se canse. Pero explícanos Y qué es exactamente lo de chat control y qué es eso de las claro, encriptaciones y las puertas traseras estas que una vez pretenden. Claro, una vez que tú tienes la capacidad de analizar a todos los ciudadanos de todo lo que hablan, es porque has puesto una puerta trasera. Significa que ese cifrado de extremo a extremo, esa conversación que podemos tener entre tú y yo, hay un tercero que puede acceder para revisar que lo que haces no es algo malo. Estamos hablando Esto, claro, de las mensajerías, WhatsApp, sí, efectivamente, Signal y ¿esto de afecta a todas. Telegram también? Sí, sí, a ver, esto va a afectar a todo aquel que opere en en la Unión Europea. Ya ha dicho Signal, por ejemplo, que se irá de la Unión Europea si esto se implementa. Yo podré seguir utilizando Signal, puesto que me conectaré con VPN y se acabó. Pero habrá ciudadanos que digan, no, no, pues yo lo acepto y se acabó. Esto tiene que ser así. El riesgo es el siguiente. Si se le otorga ese, digamos, buen planteamiento, ¿no? O esa buena voluntad a los políticos y la policía, aún así existe el riesgo de que una tercera persona con cierto conocimiento sea capaz de acceder a dichas conversaciones, puesto que la puerta ya la ha puesto, la puerta trasera. Simplemente tiene que encontrar dónde está. O incluso, eso es en el mejor de las ocasiones. En el peor, hay un policía que tiene un ajuste de cuentas con alguien, hay un político que quiere destruir a alguien, o simplemente te quieren someter de alguna forma. Quieren saber cuál es por seguridad nacional, ¿no? Quieren saber qué se está hablando, quieren saber qué se está haciendo. Nuevamente.
esto no va a hacer o no va a ser muy relevante, puesto que la gente que de verdad sea peligrosa hablará por otros sitios. No significa que todo el mundo que hable por otros sitios sea peligroso, pero sí que la gente buena utilizará los cauces que tú le digas y se acabó. Ya se vio recientemente en un estudio en Reino Unido no, era Alemania, que el 50% de los escaneos con respecto a CSAM, ¿no? A contenido infantil sensible, digámoslo así, el 50% aproximadamente era erróneo. ¿Cuántas veces se pueden notificar a la policía porque en un chat se diga algo y sea erróneo? ¿O cuántas veces van a decir investiga a esta persona y será erróneo? Y han tenido la capacidad de ver todas tus conversaciones. Es una barbaridad y es algo que quieren llegar a hacer. Nuevamente, para la gente que quiera ser libre, soberano y privado, existen alternativas. Hay aplicaciones, está Simple XChat, que sería la mejor a día de hoy para conversaciones, es descentralizada, ni siquiera tienes un ID que te identifique, eso va cambiando constantemente. Incluso podríamos hablar de Signal, que si bien es centralizada, es de las más populares y más utilizadas, y ahora mismo podemos encontrar ahí un espacio de libertad. Y han dicho que si se aplica todo esto, se irán de Europa. Entonces, Pero el problema, Stark, no es que el hecho de que la mayor parte de la sociedad utilice o siga utilizando las que ya están. Si hay muy poca gente, pero su entorno no utiliza esas aplicaciones, estás comprometido, en el sentido de, claro. si tu entorno no utiliza, por ejemplo, XChat, y siguen utilizando WhatsApp, y esto sale adelante, y tal, claro, es que al final yo creo que juegan con eso, es decir, saben que siempre va a haber una inmensa mayoría que va a seguir por el camino que tiene que seguir, que se le diga, y los que no, pues claro, podrá, o lógicamente ya habrá gente que no, pero tienes ese problema. O sea, yo me planteo esto como un Sí. ciudadano normal y digo, vale, pero si es que en todo mi entorno la gente sigue utilizando WhatsApp y a menos que estuvieran convencidos de que quieren respetar su privacidad y su libertad y demás, si siguen como corderitos el camino que les marcan, claro, tú para contactar con ellos usarás WhatsApp, porque ellos no usan XChat, por ejemplo, ¿entiendes? Sí, aquí lo único que puedes hacer es la concienciación y sobre todo la demostración. Yo no soy de los que me gusta dar la turra, ¿no? Y ponerme detrás de la gente, oye, utiliza tal cual. Simplemente, a lo mejor, imaginemos un futuro en el cual esto se implementa. Bueno, pues puedes hablar para saber que a lo mejor tu madre está bien, no le ha pasado nada, pero en el momento que quieras hablar cualquier otra cosa, ahí sí que tienes que decidir si quieres decirle, oye, hablemos por otro sitio. Aquí nos pueden estar viendo o nos podrían llegar a ver si quieren. Ya se ha visto que en muchas ocasiones, si yo quiero revisar qué estás haciendo tú, no solamente te reviso a ti, sino a ti y a todas las personas que tienes en tu lista de contactos. Y así sucesivamente. Si lo multiplicamos exponencialmente por el número de personas que esas personas también tienen en su lista de contactos, son millones de personas que por seguridad pueden escanear o pueden revisarlo. No significa, y lo digo siempre, no significa que justamente a ti te vayan a mirar todas tus conversaciones. Significa que tienen la posibilidad y nunca vas a saber cuándo lo han hecho y cuándo no. Así que yo no me la jugaría. ¿Qué opinas de la ley de seguridad online británica? Porque está teniendo mucha resistencia en Reino Unido, de lo cual yo me alegro personalmente, pero realmente están encontrando resistencia con este tema. Sí, es una ley, hablé de ella en su momento, que en resumen engloba todo lo malo que se puede englobar, ¿no? Al final, en ella se amparan bueno, distintos tipos de medidas. La más destacable, nuevamente, es la identificación en Internet. Es lo Ujú. más destacable y lo que más ha chocado. Esto es algo que siempre se piensa que no va a llegar hasta que llega. Ya hemos visto incluso, bueno, por cerrar este tema, es algo que obviamente por mi parte repudio, pero es lo que ellos han querido que suceda en última instancia. Porque si no quieren, no sucede. Son mucho más ciudadanos que políticos.
Lo que pasa es que lo han aceptado. Se tienen que identificar para ciertas canciones en Spotify, se tienen que identificar para YouTube, se tienen que identificar para ver un montón de publicaciones en redes sociales, se tienen que identificar para todo. Y oye, ¿por qué? Si yo tengo mi servidor de Discord, por ejemplo, ¿por qué tengo que registrarme o identificarme ante mi gobierno simplemente para ver cualquier tontería en Internet? No tiene ningún sentido, pero se No, y está sobre todo, aplicando, qué derecho tiene el que decide eso a decidir efectivamente. eso? Quiero decir, pero tú quién eres para decirle a la gente qué es lo que... Porque claro, a mí hay dos cosas que me molestan mucho de esto, ¿vale? Una es que lo enmascaran de seguridad. Y te quiero preguntar por eso, porque eso de la seguridad es relativa cuando menos. Quiero decirte, por ejemplo, el euro digital, estás hablando de que va a estar centralizado todo en el Banco Central Europeo. Quien acceda a Efectivamente. eso, accede a todo, ¿vale? El tema de la identificación digital, lo mismo. En un momento determinado, quien accede a eso, accede a los paquetes de datos de todo el mundo. El tema de el chat control, quien acceda a esas puertas traseras, accede, y no estoy hablando de gobierno, estoy hablando de gente que quiera acceder ahí, ¿vale? Con las intenciones que sea. Incluso de otros gobiernos, ¿eh? Es decir, si estamos Claro. en que esto lo hace Europa, imaginemos quién puede estar en confrontación con Europa o quién quiere llegar a poder chantajear o hacer lo que sea. Si tú conoces a la población del que consideras tu enemigo, ¿qué puedes llegar a hacer? No necesitas otra Entonces, cosa. claro, entonces, el tema, por uno, de la seguridad y dos, por tu bien. ¿Perdón? O sea, Y ¿quién te ha encima es otorgado para el derecho de hacer eso? Pero el tema de la seguridad me parece especialmente relevante. ¿Tú crees que realmente hay capacidad para hacer eso inmune a cualquier tipo de hackeo? Porque es No. difícil O sea, pero imaginarse eso, ni, ¿no? ni eso ni nada. Nada, nada, a eso me Hay refiero, que, hay que que, o sea, ningún sistema es perfecto y ni ningún mucho menos si sistema lo es concentras. inhackeable. Efectivamente. Y mucho menos si es tan jugoso. Es cierto que obviamente quiero pensar que las medidas de seguridad son muy robustas, lo cual, bueno, ya hay mucho que desear, pero bueno, vamos a presuponerlo. Aún así no me fío ni de las personas que están adentro de ese sistema ni de las que están fuera. No me tengo por qué fiar. Es que incluso con lo que has comentado de Reino Unido, se ha visto que hay ministros que utilizan VPNs cuando previamente se ha criminalizado en Reino Unido el uso de VPNs. Como, pero perdona, que ustedes mismos lo estáis haciendo con dinero de todos, mientras que a todos nos decís que eso no es adecuado. Es que no es así. Además, se ha visto un incremento de un 1400%, si mal no recuerdo, en la utilización de VPNs. Es una barbaridad y más que va a seguir creciendo. Y es algo que no pueden parar porque si cortan las VPNs comerciales, tranquilo, te puedes tú montar la tuya propia. Y la conexión entre ordenadores no pueden limitarla. No es posible. Entonces, siempre se puede camuflar el tráfico o lo que sea. El punto es que la gente entienda que se utiliza en última instancia para tu control. Además, ya ha pasado que Apple en su momento le dijeron la protección avanzada de datos tenéis que eliminarla. Y lo único que pudo hacer, porque claro, Reino Unido le pidió que eliminasen la protección avanzada de datos para todo el mundo. Eso es una locura. Incluso ya ha intervenido Estados Unidos porque claro, ya entramos en conflicto entre naciones y han dicho no, 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 no. Porque si Claro, es tienes que una exponer empresa a todo el estratégica mundo. americana esa, claro. Claro, dicen, si expones a todo el mundo, perdón, si expones a todo el mundo, tienes que exponer a mis ciudadanos y me pones en riesgo a mí como Estado y como nación. No quiero eso. Apple lo que hizo fue que simplemente las personas que se registrasen desde Reino Unido no podían activarlo. Pero es que incluso las personas que ya tenían activado la protección avanzada de datos no podían eliminárselo o rompérselo. Porque al final el cifrado es el cifrado. Las matemáticas son las matemáticas. Contra eso no puedes hacer nada. Lo único que podía hacer es impedir que más personas se sumasen. De hecho, al final en Reino Unido se han retractado viendo que no pueden hacer nada. Lo que pasa es que Apple está esperando a que todo se apacigüe de alguna forma para poder volver a habilitarlo, ¿no?
Al final, nuevamente, existen formas y existen formas, al final, hemos visto de hace muchos años, incluso con los escándalos que destapó Edward Snowden en su momento de la NSA y tal, que es una barbaridad. No significa que ahora no intenten hacerlo, pero sí es cierto que tenemos muchas más herramientas al alcance de todo el mundo que hace que esto pueda ser más complicado. Pero claro, hay que querer. La protección avanzada de datos, somos cuatro frikis quienes recomendamos que se activen. El resto les da igual, ni siquiera sabe cómo funciona su teléfono. Pero esto también es muy relevante. Antes cualquier persona de su casa te arreglaba un enchufe, una bombilla, incluso su propio coche era sencillo de reparar. Ahora la gente tiene cosas que no saben cómo funciona. Oye, Correcto. preocúpate de entender qué utilizas para poder ser soberano y no depender de terceros. Pero claro, entiendo que de alguna forma no se quiere, incluso en ciertos puntos lo entiendo. Yo esto lo digo algo más por los jóvenes. Al final yo entiendo que el que lleva 40 años trabajando en lo mismo desde chico y lleva desde que sale el sol o desde antes que salga el sol hasta que se acuesta trabajando, no puede estar pendiente de saberlo todo o todo lo que le rodea. Ahora bien, no creo que esa sea la posición de toda una población, si no tenemos un problema. Si tú tuvieras que resumir de todo o sea, lo que hemos hablado, es decir, por ejemplo, vamos a resumirlo o a clasificarlo, euro digital, ID digital, echar control. Y por ejemplo, bueno, la ley de seguridad online al final es un compendio de todo, como dijiste, ¿no? Pero, ¿qué herramientas hemos dicho? Euro digital, Bitcoin, Monero y el efectivo, obviamente, ¿no? El efectivo mientras lo permitan, ¿no? El tema de la ley digital, porque ahí hay No hay poca mucho defensa, que... no hay mucho que hacer ahí, es decir, Lo único que porque, puedes hacer es seguir utilizando los cauces físicos que hemos tenido siempre, a pesar de que tratarán de facilitar el digital y entender la mayoría de foros, digamos, clandestinos, no por ellos que sean ni malos ni mucho menos, simplemente clandestinos. eh, la identidad te la creas tú y tu reputación te la creas tú. Esto es algo que no estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a una sociedad que simplemente en la apariencia, pero en Internet, cuando no puedes aparentar de ninguna forma y simplemente eres un nickname, tienes que buscarte una reputación. Esto se hace en diferentes foros, ayudando, trabajando, investigando, etcétera, apoyando y demás. Lo único que puedes hacer es ser consciente de los datos que se asocian a tu persona, que pueden ser asociados a tu persona o que incluso tú quieres que se asocie a tu persona, puesto que si eres una persona 100% opaca, justamente estás ya destacando. Entonces, claro, esto es algo un poco más complejo que ¿no? Y que requiere no de tiempo. necesariamente por ser opaco o por usar efectivo o por no querer que la No, gente no, 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 sepa no. que eres un criminal. Es que No, 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 ni hay mucho que menos, desterrar esa pero idea. Simplemente es que no me da la gana que haya gente que tenga que mirar en mis cosas, punto. efectivamente. Lo que sí que hago la analogía, por así decirlo, es el mundo digital no es tan diferente del físico. Si yo, por ejemplo, en el mundo digital no digo mi nombre, no se sabe mi nombre, no de primera no se va a conocer, ¿no? Que yo soy Roberto, Rubén, Alejandro, lo que sea. Ahora, en el mundo físico, si yo voy con una máscara y sudadera, voy a llamar mucho la atención. Nadie va a saber quién soy, pero llamo mucho la atención. Si entrego un mínimo de información que yo controlo, como puede ser mi pelo, mi camiseta blanca, mis zapatos estándar, mis pantalones estándar, sin floripondios, ¿no? Entrego una mínima información que hace que pase desapercibido. ¿Qué es lo que tú quieres? Tú no quieres llamar, bueno, yo por lo menos no quiero llamar la atención, que todo el mundo me esté mirando, simplemente quiero pasar desapercibido. Yo no quiero ir con la careta, que nadie sepa quién soy y que todo el mundo me vigile. Incluso en cuanto la policía llegue a ver a una persona así, me parará y dirá, ¿tú quién eres?
Si tú estás en un edificio, el ejemplo extremo que pongo siempre, ¿no? Tú estás en un edificio con 9 ancianitas que siempre ven su telenovela online o se van a Netflix o lo que sea. Y tú eres el único que no se sabe nada. Cuando ocurra lo que sea en ese edificio, al primero que van a tratar de sacar toda la información, por las buenas o malas, es a ti. Es por ello que siempre esto es un proceso muy largo y que no es sencillo, pero lo digo porque me sigue gente de todo tipo y me ha pasado, ¿no? A lo mejor de padres de familia que quieren desaparecer. Y digo, oye, si desapareces, es muy complicado de alguna forma que sigas una vida, digamos que rutinaria o normal con tu familia. No es viable. Y entiendo que nadie quiere renunciar a su familia. Es lo que tú has dicho antes, ¿no? Al final tu círculo te condiciona. Y esto hay que entenderlo y a partir de ahí, con pragmatismo y conocimiento, entender qué información quieres ceder o no. La privacidad o la protección de la privacidad no es ni ocultismo ni anonimato, es simplemente, y es lo que digo siempre, ser capaz de entender qué información entregas de forma activa y pasiva y a quién se la entregas. Y por último, decidir si quieres hacerlo o no y saber que tienes alternativas. Yo conozco gente que tiene Grafeno OS en su teléfono, que es el sistema operativo más seguro del mundo en dispositivos móviles, y con un poco de tiempo cualquiera puede llegar a saber quién es. Y conozco gente que utiliza Google en su día a día y, y te digo que son sombras en Internet. Pero claro, porque son gente que entienden qué información entrega y qué información no entregan. Al final, esto no es cuestión de desaparecer, de que todo sea opaco, de dar miedo, de decir, oye, y dar la turra con la privacidad. Es simplemente ser consciente de la información que entregas de forma activa y pasiva y conoces qué herramientas tienes a tu disposición que te faciliten la vida, no que te la controlen. Simple. Eso es súper interesante porque yo creo que todos en algún momento nos hemos hecho una pregunta de ese tipo. Es decir, por ejemplo, ¿qué datos míos hay en Internet? ¿Y cómo puedo evitar que estén ahí? ¿Vale? O cómo se puede, o se puede hacer algo. Es decir, hay X datos tuyos en Internet. Yo entiendo que eso es muy complicado, que desaparezca, ¿no? Porque eso no depende de ti La realmente, ¿no? forma, la forma de que información tuya por tu parte no acabe en Internet es que no utilices Internet. Y aún así hay gente a tu alrededor que sí que lo utilizará, que compartirá su carpeta de contactos, por ejemplo, que subirá a la nube fotos que tú apareces. Es muy complicado. Si Eh, tú tuvieras yo que dar, si tú tuvieras que decir una serie de principios fundamentales para una persona que en la vida se ha planteado, oye, pues voy a empezar a... esto lo haces en tu canal, ¿vale? O sea, es una cosa que yo te he visto hacer en tu canal. Por ejemplo, una serie de pasos básicos para una persona que nunca se ha propuesto pues voy a empezar a mejorar el tema de la privacidad, ¿vale? O sea, quiero no dar tanta información o quiero empezar a protegerme mejor. ¿Qué, no voy a poner un número, pero qué cosas básicas para ti serían las fundamentales para empezar? ¿Vale? Y entiendo una persona que no tiene grandes conocimientos, ¿vale? sin problema. Lo primero, tienes que entender por qué. Eso es lo primero. Si no sabes por qué te quieres proteger, no vas a ningún sitio. Una vez que tengas claro el por qué quieres protegerte, tienes que ver los vectores de riesgo, ¿no? No es igual una persona que a lo mejor que solamente utilice el email que una persona que tenga niños, que utilice WhatsApp, que esté compartiendo información constantemente. Lo habitual suele ser proteger tus cuentas, ¿no? Tus cuentas de terceros actores maliciosos. Ahí yo recomiendo el uso de alias de correo, como puede ser Simple Login o ADI, que es simplemente una especie de máscara que se utiliza para no tener que entregar tu correo real. Tu gestión sí que va a ser igual que siempre, lo único que, ese correo que tú entregas no va a ser el que tú utilizas de forma personal y lo puedes desactivar rápidamente, habilitar en segundos, etcétera. Lo segundo, un buen gestor de contraseñas. Eso es clave.
Eso es algo que necesitas sí o sí. Es preferible a tenerlo en físico, puesto que en físico se puede llegar a quemar, a mojar, a perder, a destintar. Siempre la mayoría de casuísticas en el que la forma de proteger bien, digamos, un gestor de contraseñas es más sencillo y asequible que proteger bien tus contraseñas si, por ejemplo, estás de viaje. Estás de viaje, no puedes ir con tu libreta, a no ser que tu libreta lleve un candado físico y aún así se puede llegar a romper, etcétera. O sea, no es viable. Un buen gestor de contraseñas, para gente que quiera comenzar, yo recomendaría la suite de Proton, que tiene una serie de servicios muy asequibles y muy sencillos y que les va a marcar esa guía de aplicaciones alternativas a aplicaciones que se suelen utilizar que sí que son más nocivas para tu privacidad. Luego el doble factor de autenticación, exactamente igual. Si ya han descubierto tu correo y tu contraseña, pues oye, un doble factor de autenticación que cada 40 segundos va a cambiar y que tienes bien protegido, ostras, es muy complicado que te lo pillen. Así sucesivamente. Luego, el uso de VPNs también lo recomiendo. Todo esto existen herramientas buenas y malas. Para el gestor de contraseñas, ya he dicho el de Proton, también está el de KeePass XC, que lo veo, a mi parecer, muy bueno. Lo único que para la mayoría de usuarios, quizás de primera, puede ser algo más complejo, ya que solamente se almacena en local, en fin, tiene una serie de cosas que si hablamos para usuarios muy simples que vienen de un entorno muy simple, el de Proton. Luego, con el doble factor de autenticación, exactamente igual. Está el de Proton, está AEGIS si nos vamos a Android, está 2FAS si nos vamos a iOS. Eh, Luego, otra vez, con las VPNs, yo recomiendo la VPN de Proton, de Mulvad e IVPN. También hay otras que están apareciendo que están muy bien, como Obscura VPN. Incluso, bueno, si quieres algo que es muy básico, que no sería igual que estas VPNs, está la VPN de Cloudflare 1.1.1.1, que ya digo, no es igual que el resto, o el propósito no es el igual que el resto de VPNs, pero es gratuita. Bueno, y así sucesivamente. Podemos Pero, hablar pero, de firewalls. pero estar, sí, no, no, termina, el tema del firewall. No, no, sí, que podemos hablar de firewalls en el cual tú controlas todo el tráfico de tu ordenador que entra y sale. Está Portmaster, está Little Snitch si nos vamos a iOS. Hay diferentes alternativas. Si nos vamos incluso a Android, está Rethink DNS. Al final, siempre hay formas. Lo que pasa que obviamente esto, y también no es simplemente utilizar una aplicación y se acabó. Tienes que entender cómo funciona. Si quieres pues ver o controlar tu tráfico en Internet, tienes que saber cómo funciona el tráfico en Internet. Tienes que saber, aunque sea un mínimo de redes. Ya digo, esto lleva su tiempo y su desarrollo, pero no es cuestión de cambiar de hábitos en una semana. Esto también lo digo siempre. Si llevas 5, 10, 15 o 20 años haciéndolo mal, no trates de cambiarlo en una semana, porque no lo vas a conseguir. En más, incluso acabarás con una especie de efecto rebote. Si en un solo mes tratas de cambiar todo lo que has hecho mal, muy posiblemente acabes abandonando la protección de tu privacidad porque te vas a dar cuenta de que has puesto tu mundo patas arriba. La cuestión, y lo que digo siempre en la academia, es interiorizar lo que haces, que no te suponga un esfuerzo. Por ejemplo, si nunca utilizas gestor de contraseñas, pues oye, te pones a configurarlo, te pones a rellenarlo y en un tiempo ya tendrás claro cómo funciona, qué tienes, qué no tienes, no tendrás que utilizar otra alternativa. Luego, con el doble factor de autenticación, exactamente igual. No significa que de repente tenga doble factor de autenticación en todos los lugares, pero poquito a poco lo vas cambiando y lo vas implementando hasta que solo te nazca el saber que después de una contraseña viene el doble factor de autenticación. Y así con todo, porque me ha venido gente que en una semana quiere cambiar su sistema, quiere cambiar su email, quiere cambiar su forma El de hablar con las convertirse, personas. convertirse en Fornox en una semana, ¿no? Claro, no puedes. Es que no puedes. Incluso la mayoría de gente ni siquiera lo quiere. Lo que quiere es que
Al final, yo, por ejemplo, yo tengo claro por qué protejo mi privacidad y es por mi convicción de que no quiero ser un número más con el que hacen negocio y encima yo no veo nada. O sea, yo no quiero ser el objeto con el que se negocia. Yo quiero ser un consumidor, que entiendo que a lo mejor si me voy a Proton, ¿no? Que su enfoque en la privacidad, pues oye, entiendo que yo soy su consumidor, soy su cliente, pero no quiero ser un juego con el cual analizan todos mis correos, incluso luego lo pueden llegar a utilizar en mi propia contra. Ya hemos visto con anterioridad en otras elecciones en el que a los consumidores se les ha llegado a manipular que van a votar simplemente por cómo utilizan Internet. Yo no quiero que eso me suceda. Pero claro, mi convicción no tiene que ser igual que la tuya. Ha venido gente de todo tipo, que piensa que le siguen, que se tiene que, o que ocultar de ciertas personas, gente que ni siquiera quiere protegerse, pero quiere entender cómo funciona Internet. Hay de todo. Y todo está bien. Al final, también hago mucho hincapié siempre. Mi perfil no es igual que tu perfil. Y que el que nos esté viendo tampoco es igual. Así que hay ciertas cosas que no son universales. Lo que sí que puede ser universal es que si hablamos de teléfonos, por ejemplo, el mejor sistema que tenemos es Grafeno OS. Si hablamos de privacidad y seguridad. Ahora bien, Pero se igual puede para instalar en ciertas... cualquier móvil. No solamente en los teléfonos de Google, Mm. paradójicamente, puesto que tienen el chip Titan M2, que es open source, etcétera. Y se puede modificar, va a verificar el arranque, pero claro, yo entiendo que no todo el mundo puede adquirir este tipo de teléfonos o incluso que por lo que sea, por compatibilidad, por aplicaciones, aunque de primera no te da ningún problema, hay quien a lo mejor quiere algo mucho más sencillo, que de base sea más seguro y no tengan que modificarlo. Pues, bueno, pues igual te tendrías que ir a un iPhone. A lo mejor requiere cierta compatibilidad con Google o quiere otro tipo de cosas, pues ya nos iríamos a Samsung. Claro. Quizá, o sea, siempre hay que buscar eso No, lo que tú dentro, decías al principio, saber por qué lo estás haciendo, porque realmente a lo mejor efectivamente. ni te hace falta tanto grado de tal, ni a lo mejor lo pretendías en su inicio. Claro, yo por ejemplo, algo que para mí es clave es que mi teléfono tenga un chip de seguridad físico. Eso es algo que mucha gente ni sabe si su teléfono tiene o no. Y ahí la mayoría es que ni tiene. ¿Y Solamente si nos cómo lo puedes vamos. saber eso? Eso te viene en las especificaciones. Por lo general, los teléfonos de Google sí que lo tienen. Todos tienen chip de seguridad. De hecho, Grafeno OS solamente está disponible para esos dispositivos, puesto que son los únicos que pueden llegar a modificar y que se mantenga la seguridad que pueden ofrecer, ¿no? Bueno, los teléfonos de Google, los iPhone. Y los Samsung dependiendo de si es gama alta o baja o modelos en específico. Pero eso hay que mirarlo por cada uno. Y claro, yo entiendo que de primeras, ya te digo, si tienes tu teléfono que nunca te has preocupado, no hace falta que te pongas Grafin, que no sé qué, tal. Primero, revisa tus aplicaciones, revisa qué permiso le tienes dado a las aplicaciones, revisa si hay alternativas, ve probando alternativas, el por qué es una alternativa real o no lo es, porque claro, luego hay aplicaciones que con la etiqueta de privacidad te dicen que son lo mejor y no lo son. Todo eso hay que ir indagando y eso requiere tiempo. Pero una pregunta, porque esto es una cuestión que me parece relevante. Yo siempre me he hecho esta pregunta. Todas estas aplicaciones, estoy hablándote de máscaras de correo, gestores de contraseñas, la, la, la doble, el doble factor de Doble factor de autenticidad, los autenticación. firewall y todo esto, incluso las VPN. Yo he leído en algún sitio que incluso detrás de algunos VPN están hasta servicios de inteligencia, ¿vale? Es decir, Efectivamente. el problema o sea, la pregunta que yo me hago es, ¿cómo estar seguro de lo que tú crees que te está mejorando la privacidad en realidad? Pues en realidad tampoco sabes quién está detrás de eso. Claro, Es lo igual que, primero y es una por... pregunta que yo me hago con la inteligencia artificial también. Ahora tú sabes que la fiebre esta por meter tus datos para que te dé cosas, te responda cosas, te haga el trabajo, te agilice el trabajo.
Oye, ¿sabemos quién está detrás de todo esto, de todas estas aplicaciones que están saliendo, de gestores de vídeos, de gestores de fotos, Es decir, yo me hago esa pregunta y en esto de la privacidad me la hago también, es decir, ¿quién está detrás de todo esto? Porque además, claro, tú estás pensando, ah, esto soy la leche, estoy conservando mi privacidad, pero es que resulta que, claro, estoy instalando un montón de cosas que antes no tenía instaladas también, ¿sabes? Claro, justo. A ver, en última instancia, por ejemplo, para tú tener una VPN no necesitas ese servicio de VPN de Proton, de Mullvad ni nada. Tú te puedes crear tu propia VPN. Tú contratas el servicio de un servidor en otro lado, lo conectas tal y cual, y esto tú lo puedes hacer. Y es cuestión de matemáticas, le aplicas cifrado y te proteges. La cuestión es cuando quieres más comodidad. En ese caso, pues como tú dices, hay VPNs que dependen de o que se asocian con servicios de inteligencia. En este caso hay un vídeo muy bueno de Lord Draur que recomiendo, que habla de Cape Technologies y sus VPNs. Está ExpressVPN, está CyberGhost VPN, está PIA, la de Private Internet Access, creo que era. Y te das cuenta de que todas esas VPNs en muchos foros de recomendación de VPN son las primeras. Pero es que esos foros pertenecen también a Cape Technologies. Tú dices, ostras, esto es raro. ¿Qué es Cape Technologies? De Cape Technologies te das cuenta de que antes era una empresa con otro nombre que se dedicaba al adware. Es decir, en diversas aplicaciones te metían publicidad intrusiva y se instalaba sin tu consentimiento, o se mostraba sin tu consentimiento, y dices, ostras, qué raro este giro. Luego tienes que investigar quién está detrás, qué motivaciones tiene. Ostras, pues tiene ciertas relaciones o ha pertenecido al ejército de no sé dónde, a magnates de no sé qué. Ya ahí entra un poco esto, ¿no? Luego, por supuesto. Es primordial no solamente que esté auditado, porque claro, para elegir una buena VPN, creo que en el canal lo tengo, o bueno, he hablado al respecto en muchas ocasiones, pero hay una serie de pasos a tener en cuenta, son como 10 que tenga auditorías, que sea open source, su reputación, las formas de pago. Ostras, que me hablas de privacidad y no puedo pagar en criptomonedas y nada más que me puedo registrar a través de Google. Raro que me hablas de privacidad, eres open source, tu interfaz es súper sencillita y pesa lo mínimo posible, no necesito ni siquiera ni correo, puedo pagar a través de efectivo, enviándote una carta y no se sabe quién soy. Ostras, ya pinta mucho mejor. Nuevamente, todo es una constante investigación de qué estás haciendo. Vale, o sea que el que quiera todo lo fácil y todo lo cómodo y sin trabajar mucho lo va a tener jodido a la hora de buscar privacidad, ¿no? No, hombre, a ver, al final, luego, No, pero al final pues, tienes que hacer un trabajo, eso es evidente. Es decir, que es claro, que claro, claro, claro. estando tirado en el sofá de tu casa no vas a mejorar tu situación tampoco, si es lo que quieres, ¿no? Efectivamente, si no quieres aprender cómo hacerte tu propia VPN o no tienes tiempo, es entendible que quiera delegar este servicio, pero claro, tienes que hacer una buena investigación al respecto. Al final entiendo que también es mi trabajo, ¿no? Yo a lo que me dedico es a ello, a investigar, a revisar. Yo comencé preocupándome por la privacidad a raíz de leerme los términos y condiciones de un montón de sitios. Ya obviamente con la inteligencia artificial no es necesario, pero bueno, también se puede hacer. Y bueno, sí, siendo consciente de la información que entregas con la inteligencia artificial, exactamente igual. Hay modelos que tú utilizas el ordenador de otras personas, al final si te vas a ChatGPT, cuando se procesa, no se procesa en tu ordenador, se procesa en el ordenador de otras personas y a ti te lo muestra. Y tú has dado tu nombre, has dado tu correo, has dado incluso tu tarjeta, lo has dado todo. Y hay gente que le cuenta sus miedos, que les cuenta tal. Ya ha pasado incluso de modelos que han llegado a extorsionar a la persona que quería eliminar a ese modelo en laboratorios y demás, diciéndole si me quitas, sé que has hecho esto. Y esto ha pasado. De hecho, Sí, lo tengo en YouTube, que lo he documentado y demás. Y se ve que pues, dentro de laboratorio, ¿no? Que no es. Ese modelo le ha dicho, ostras, si me desconectas, igual cuidado porque sé que has hecho no sé qué y tal.
Al final, como digo, es complicado, pero existen alternativas. Puedes utilizar ciertos modelos de lenguaje en tu ordenador. Lo que pasa que ello por lo general va a requerir cierta potencia. Así que, claro, necesitas, no puedes. Si quieres depender de alguien, esa persona te lo va a dejar muy barato. ChatGPT es gratis. Si tú quieres tener tus propios modelos de lenguaje, te va a requerir tiempo, te va a requerir conocimiento que tienes que adquirir con ese tiempo, incluso pues cierto coste, puesto que necesitas un equipo que sea capaz de correr ese lenguaje. Así que, pues, Mucha gente piensa que, a ver, no digo que no, que no sin razón, ¿vale? Mucha gente piensa, bueno, pero yo, todo ese esfuerzo en la privacidad, claro, yo no soy nadie, ¿vale? O sea, yo no soy una persona relevante, no soy millonario, no soy famoso, no soy tal. Yo esto lo veo más desde el punto de vista de, ¿por qué tienes que someterte a lo que un tercero en Bruselas, en donde sea y tal, diga que tiene que ser tu vida? En esos términos lo veo yo y por eso me preocupa a mí tanto estos temas del euro digital, de la identidad digital, del chat control, todo esto, porque claro, tú dices, oiga, es verdad, a ti te va a causar un enorme problema ser una ovejita que va por el carril al matadero. A lo mejor no. En tu día a día tú sigues normal y si hoy ha pagado con efectivo, mañana pago con euro digital y punto. Pero claro, los hay que decimos, pero ¿por qué me tengo que plegar a lo que dice esta gente? O sea, es que, pero ¿quién los ha votado y a quién han consultado para hacer estas cosas? A mí es que me cabrea muchísimo, sinceramente. efectivamente, y luego incluso no es cuestión de no utilizar algunas herramientas, por ejemplo. eh, No, es lo que es yo te que, decía antes, a mí no me preocupa la herramienta en sí, me preocupa que una vez instaurada la infraestructura, ya la puedes usar para lo que te claro. dé la gana con la excusa que te dé la gana. Ese es el problema. Por ejemplo, con el tema de la inteligencia artificial, yo conozco a todo tipo de personas. El que no la utiliza porque no le gusta, que lo entiendo. El que la utiliza en su ordenador y no depende de terceros ni de internet. El que lo utiliza en su ordenador, perdón, el que lo utiliza online, pero de una forma que no requiere usuario y contraseña y no se tiene que identificar. Oye, está bien, tu potencia de cómputo no la tienes que utilizar tú, sino que está en ordenadores de terceros. Está el que utiliza a lo mejor aplicaciones que no respetan tanto la privacidad o que no las respetan directamente como ChatGPT, pero la información no les identifica. Están a lo mejor en una máquina virtual con información que no les identifica, pueden, sin tener que hacer un gran desembolso en su propio equipo, pueden utilizar modelos de lenguaje avanzados, que son, pues digamos, de lo mejor o lo mejor, depende de la época, y no se puede asociar a ellos de ninguna forma, que ellos lo hayan utilizado. Y por último, hay gente que, oye, utilizan ChatGPT, le cuenta sus sueños, le cuenta sus miedos, es su psicólogo, le dan su información, en todo ese espectro, seguro que en alguno te identificas y seguro que puedes ir un poquito más a la protección. Yo creo que no es necesario, a lo mejor, que te preocupes de cómo funcionan la inteligencia artificial, que la corra siempre en tu dispositivo, que no te digo eso, pero de verdad tienes que contarle tus miedos, tus preocupaciones, quién eres, qué has hecho, desde dónde te conectas, cuándo te conectas. Es que es o sea, entre ese blanco y negro, yo creo que hay un gris que estoy seguro que puede, Escala de que grises luego, brutal, oye, efectivamente. que yo conozco gente que le da igual la privacidad y tiene una IA corriendo en su ordenador porque les gusta, porque no sé qué, bueno, pero eso ya son otros casos. Yo hablo para quizás un público que diga, ¿y por qué me tengo que preocupar? Porque, ojito, ya ha dicho ChatGPT y otro tipo de modelos que si la policía les pide información, se la tienen que entregar y la tienen y tienen todas tus conversaciones. Es que es una barbaridad. No significa que ahora te tengas que preocupar, pero de los más de 10.000 detenidos que, como digo, ha habido en Reino Unido por un comentario en Internet, hay muchos que hicieron ese comentario hace 10 años y les está repercutiendo ahora. Tú no sabes el mundo, si lo politizamos, ¿no? Por así decirlo. Imagínate el político que más odias y ahora resulta que te gobierna a ti. Y ahora resulta que quieren mucho más poder y mucho más poder y mucho más poder. Y tú lo has criticado. Ojito.
Claro. Ojito, no me gusta ser catastrófico, pero al final el mundo en el que vivimos No, 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 pero no es el mundo perfecto. que vivimos es ese, ¿eh? O sea, es que tampoco nadie se Claro, lleva engaño. Es que todas estas herramientas se pueden utilizar perfectamente para eliminar disidencia, para presionar a la disidencia, para que la gente se autocensure, para que la gente, cuidado, que tenemos esto y podemos usarlo. Sí, sí, lo vendimos al principio, que esto iba a ser para la protección de los niños, que iba a ser para el blanqueo de capitales, lo que tú quieras. Pero una vez implantado, amigo, mañana digo, pues a partir de ahora se usa para esto y punto. 100%. Sí, sí, 100%. Al final es eso. No digo que sea ni blanco ni negro, no digo que tengas que desaparecer. De hecho, mi mensaje no es ese. Cada cierto tiempo, incluso en la academia, ¿no? Trato de dar ese enfoque de, oye, esto es lo top de lo top. No significa que tú lo necesites, pero entre lo habitual o lo que se te va a guiar, ¿no? De entregar toda tu información. Y esto, seguro que tú eres capaz de encontrar el gris que necesitas para que tu vida sea mejor y no seas tan dependiente de la tecnología y aún así seas eficiente. Pues al final eso es innegable. La tecnología te puede hacer eficiente, pero también te puede destruir. Entonces, ahí tienes que buscar tu gris. Y eso es lo que depende de cada uno. ¿Qué herramientas hay o qué posibilidades hay de enmascarar tu IP? Con una simple VPN ya ¿Es se hace. la única herramienta es una VPN? Bueno, también nos podemos ir a Tor, que también es, digamos, muy conocido. Y Tor lo que va a hacer es que va a dar tres saltos entre tres servidores o nodos, el de entrada, el intermedio y el de salida. El intermedio sabe de dónde viene, pero no hacia dónde va. El segundo sabe de qué servidor viene y a qué servidor pues, está yendo. Y el tercero sabe a dónde va, pero no de quién viene. Y así, ya, pues depende de lo que necesites. Vale, vale. Bueno, pues mira, ya por último, háblanos de la academia, porque tú estás ahora mismo, recibes muchas solicitudes para estos temas, ¿verdad? Háblanos un poco en qué Sí, consiste lo de la academia. bueno, a ver, mi perfil, yo llevo ya mucho tiempo divulgando al respecto. De hecho, comencé porque me lo pidieron en un foro, bueno, en un canal de Discord y tal, y comencé a divulgar al respecto. Desde hace un tiempo, bueno, yo siempre, cuando puedo, trato de ayudar a la gente, no me cuesta nada. Lo que pasa que, claro, hay ciertas solicitudes que me abruman, o sea, que me abruman porque es mucha cantidad, mucho tiempo y quizás no puedo dar un seguimiento a todo el mundo, no me es posible. Empecé a dar formaciones a grupos reducidos hasta que encontré una forma que es simplemente por una pequeña membresía tienes acceso a todo el contenido de la academia, a formaciones, a directos y a la comunidad. Lo cual facilita muchísimo las cosas, puesto que su coste si lo pagas en criptomonedas, es de menos de 10 euros al mes. Oye, hay formaciones que te cuestan miles de euros o cientos de euros aquí, ya te digo, lo que va a permitir es cada cierto tiempo hay nuevo contenido. Ahora mismo hay dos formaciones, empezamos en junio, hay dos formaciones para este mes, quizás para cuando lo publique ya hay tres. Hay una de introducción a la privacidad, hay otra de Bitcoin y hay otra que va a salir muy pronto de Apple. Y para final de años hay otra de OSINT, que es eh, para que se entienda el seguimiento del rastro en Internet de las personas o de lo que sea. ¿Pero esto lo haces para Eh, todos los niveles o tienes que tener un mínimo de no, es para todos conocimiento? los niveles. O sea, al final no todos los módulos los Porque hay gente que no imparto yo. tendrá Punto. absolutamente ni papa de nada. O Claro, claro, sea, claro. Esto está pensado, el de introducción a la privacidad, por ejemplo, está pensado para todo el mundo. El de Bitcoin exactamente igual. Pero ese, por ejemplo, aunque si bien yo lo sigo, o sea, yo hice el seguimiento, no lo imparto yo. Yo pago a profesores especializados en ese área y lo hicieron ellos. Hubo uno que se dedica a la divulgación para gente de cierta edad de Bitcoin y le dije, oye, yo quiero que tú expliques qué es Bitcoin. Luego hay otro que lleva años hablando de custodia de Bitcoin. Pues oye, tú te vas a encargar de explicar
cómo tienes que protegerlo. Y otro que por necesidad propia necesita privacidad en Bitcoin. Pues qué mejor que tú para explicar cómo comprarlo y cómo utilizarlo de forma segura y privada. Y así con todos los aspectos. Yo siempre trato de que cuando alguien entre nuevo tenga una hoja de ruta y que pueda empezar siempre desde cero. Es verdad, porque ya hay contenido cerrado para muchísimo tiempo, que va a venir contenido, digamos que más avanzado, pero Claro, se claro, presupone normal. que antes de hacer la cuarta formación, quinta o sexta, que sea más avanzada, vas a hacer la primera. Al final, lo que va a permitir la comunidad y lo que está permitiendo la comunidad y la academia es que de una forma muy económica, porque al final, bueno, por menos de lo que te cuesta un almuerzo, tienes acceso durante un mes completo, tienes acceso a todas las formaciones, a los directos que hacemos, por ejemplo, hace poco no sabías dónde encajar en nivel de dificultad, por ejemplo, la compra anónima de lo que sea online, que me duró una hora y pico. Pues hago un directo en el que explico cómo hacerlo y ese directo está ya siempre accesible para todo el mundo. Pues oye, tú vas, lo revisas y listo. Luego, pues eso, hay formaciones que van a salir y aparte la comunidad. Oye, hay un canal de Discord en el cual hablamos, charlamos, compartimos dudas, compartimos que si noticias y en resumen nos apoyamos mutuamente porque es algo que yo tenía claro, yo comencé en la privacidad solo durante mucho tiempo, porque a nadie le importaba la privacidad, hasta que de repente hay gente que me escucha y tal, y digo, ostras, sé que esto no es sencillo hacerlo solo, pues está bien que tengas otras personas, otros testimonios, otras realidades, que sepas que no todo el mundo es una persona con una máscara en internet, que hay padres, que hay abuelos, que hay hijos, que hay de todo con distintas necesidades de distintos países, con distintos trabajos, que sepas que hay todo tipo de perfiles que se quieren proteger al igual que tu persona. Y pues eso, la academia lo que facilita es que todo el mundo desde cero, bueno, yo siempre digo lo siguiente, tienes que saber encender el ordenador y pagar por internet, ya sea a través de cripto, porque esta es otra. Hay personas que ya saben mucho de privacidad y están ahí, hay personas que no saben tampoco mucho y están ahí y hay gente que comienzan desde cero, desde lo más básico. Pues hay quien la primera formación en un solo mes lo han aplicado o en 2 semanas le ha servido para reforzar, para aprender o asegurarse de ciertos términos y cosas. Y hay gente que requiere de meses para aplicar la primera formación, por ejemplo. Pero es que esa es la gracia, entre comillas, que no hay prisa. Es decir, tienes que tomar acción, pero que sepas que no es cuestión de 2 días. Y no pasa nada, está bien. Y estamos ahí, que en comunidad, pues hay quien dice, ostras, pues ya he probado este teléfono o este sistema operativo, esta aplicación, no sé qué, recomendaciones. Ostras, no, pues yo tengo una alternativa tal cual siempre apoyándonos, ¿no? Y haciéndolo accesible. Pues muy bien. Pues estar muy agradecido, te lo repito de nuevo, por haber estado ahí con nosotros. Me gustaría que volvieras al canal porque tengo la sensación, además, y además te lo digo totalmente en serio, de que esto de que ha iniciado el Reino Unido, que parece que es el que más avanzado va, me parece a mí que lo se va a extender a otros países, ¿vale? Espero que no sin resistencia, ¿vale? Pero creo que esto va a ir a más. A ver si en otro momento charlamos de más cosas y más en profundidad, pero como primera toma de contacto, te agradezco mucho que hayas estado aquí hoy. Un placer. El placer es todo mío y bueno, espero que siga así, que he visto algunas entrevistas y la verdad que me ha resultado muy interesante, así que muy buen trabajo y es un placer. Venga, hasta luego, un saludo. Hasta ahora.